Si hay algo en lo que sobresale el fútbol chileno es sin duda por sus atractivos estadios. A pesar de no contar con grandes recintos, Chile a nivel sudamericano siempre se ha destacado por su desarrollada infraestructura, algo que se ve reflejado en la mayoría de canchas de nuestro país. Tanto así que en primera división 13 de los 16 equipos cuentan con un estadio digno de la primera categoría. De estos al menos 11 son recintos de primer nivel. Con solo decirte que estos son estadios de la tercera categoría del fútbol chileno, demuestra el nivel de infraestructura que tiene nuestro país. Pero ¿cómo es que fueron evolucionando los estadios de la primera división para convertirse en lo que son hoy en día? Acomódate que ahora te lo explico. Si bien muchos de los primeros estadios de nuestro país fueron demolidos con el paso de los años, hay algunos que a día de hoy se mantienen como lo es el mítico Estadio Santa Laura, casa de la Unión Española que es el reducto más antiguo de la primera división, y fue el recinto donde se jugó el primer partido en la historia del fútbol profesional chileno en 1933. Este ha pasado por diferentes fases a lo largo de la historia. Inaugurado en 1923, el estadio comenzó con una capacidad solo para 5.000 personas, pero con el pasar de los años, con el crecimiento del fútbol nacional, fue ampliándose progresivamente, por lo que el estadio pasaría de verse así a finalmente verse así. Hasta el día de hoy el estadio no ha tenido grandes mejoras, incluso te diría que ha empeorado con el paso de los años, ya que si bien se redujeron las rejas en ciertos sectores y se terminaron de construir los codos, la tribuna norte disminuyó su capacidad y se le quitó el tablero electrónico que tenía. Además se le añadieron otras rejas muy molestas, alambres de púas, etc. Actualmente así se encuentra el estadio, que es uno de los pocos del país sin pista atlética y que pertenece al equipo que hace de local. Se viene una nueva fecha en el campeonato nacional. Pinap es una casa de apuestas donde con solo registrarte ya estás ganando, ya que te dan un bono de bienvenida para que empieces a darle un plus de emoción a los partidos. Recuerda siempre hacerlo con responsabilidad y que esto es para mayores de 18 años. Juega en Pinap donde puedes retirar tu dinero al instante y sin complicaciones. Como muchos saben, en mis redes sociales voy mostrando las apuestas que he ganado. Te dejo el enlace en el comentario fijado para que empieces a divertirte en los múltiples juegos que este trae. Inaugurado en 1975 y reinaugurado en 1989 debido a problemas internos, el Estadio Monumental es el segundo estadio más grande del país y es la casa del club más exitoso en la historia del fútbol chileno. El estadio en sus inicios era contemplado para albergar más de 90.000 personas. Es por esto que la idea era construir bajo tierra una parte del estadio que tendría capacidad para 65.000 asistentes, y luego construir la obra restante por encima del suelo como en cualquier otro recinto con capacidad para 50.000 personas. Algo que nunca se llevó a cabo y solo se alcanzó a construir la tribuna Rapa Nui, pero en menor medida, que es como la conocemos actualmente. En 1975 fue la primera inauguración gracias a la venta 2 años antes de Carlos Caselli al Levante de España, por lo que el 20 de abril de 1975, justo en la celebración de los 50 años del club, se inauguró el tan ansiado Estadio Monumental. Pero debido a la precaria comodidad del estadio, el club tuvo que volver a jugar en el Estadio Nacional un año después. Con el paso del tiempo, con la llegada de Peter Dragicevic a la presidencia alba y la transferencia de Hugo Rubio al Bologna de Italia, el estadio finalmente pudo ser terminado y reinaugurado en 1989 con una capacidad inicial de 65.000 personas que fue disminuyendo constantemente con el tiempo por temas de seguridad. En 2006 sería el último gran cambio del estadio, donde se comenzaron a incluir butacas, una pantalla gigante, mejoras en el sistema de seguridad y mucho más que terminarían convirtiendo el estadio de esto a algo parecido a lo que es hoy en día. Desde ahí con el tiempo se fueron cambiando un par de cosas, como la eliminación de las rejas que separen la cancha por acrílicos debido a la realización de la Copa América 2015. También se mejoraron camarines, iluminación, la cancha, etc. Actualmente cuenta con una capacidad de 43.000 personas por temas de seguridad, ya que el estadio está hecho para casi 50.000 espectadores. Hoy en día hay un proyecto serio para la remodelación del estadio, en donde incluso en la conmemoración del centenario se presentaron la primera maqueta del nuevo Estadio Monumental, donde se detalla que será para 60.000 personas, tendrá más de 100 palcos, no tendrá rejas ni acrílicos y contará con un polideportivo para las diferentes ramas del club social. Será completamente techado y el diseño sería basado en el guillatún mapuche. Eso y muchas más especificaciones que se las dejaré en pantalla. El estadio es bastante similar al Nacional de Polonia, al menos por fuera, y creo que si se logra hacer como prometen, será sin dudas el mejor estadio que tendrá nuestro país, además del más grande. Eso sí, por ahora es solo un proyecto, aún falta ver el financiamiento y muchas otras cosas que, si salen bien, en lo personal pienso que en el segundo semestre del próximo año recién se podría empezar a construir. Una noticia muy positiva y algo que ya le hacía falta al Cacique, ya que este estadio simplemente ya no está a la altura de un equipo de la envergadura de Colo-Colo.
En la primera división hay pocos estadios horriblemente malos que no están a la altura de la categoría y que no han sufrido grandes cambios con el tiempo. El de Limache, Palestino y Cobresal son las excepciones en una división donde lo que más destacan son sus recintos deportivos. La capacidad de albergar grandes eventos deportivos ha impulsado mucho la renovación de estadios en la historia del fútbol chileno, como lo fue la Copa América y el Mundial Sub-17 de 2015, donde las ciudades beneficiadas fueron Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Valparaíso, Rancagua, Santiago, Concepción y Temuco. Todos estos tendrían estadios completamente remodelados, a excepción de Temuco, que ya contaba con un estadio de primer nivel, y también Santiago, que solo tendrían pequeñas mejoras. Uno de estos estadios fue el Sausalito de Viña del Mar, perteneciente a la municipalidad local. Es uno de los mejores estadios que tiene el fútbol chileno. Este recinto es el segundo más antiguo de la categoría, solo por detrás del Santa Laura. Inaugurado en 1929, el estadio contó con una capacidad inicial de 19.000 espectadores, algo que se terminó aumentando debido a que se jugaba muchas veces con mucho más público de la capacidad establecida. En 2010, tras el terremoto, sufrió una reducción en su capacidad, pero un par de años después, tras más de 80 años, tendría su más importante remodelación de cara a la Copa América 2015, donde se convertiría en un recinto de primer nivel, pasando a tener una capacidad cercana a los 23.000 espectadores. El estadio se demolió por completo y se construyó con una estructura similar a la anterior, pero mucho más innovadora y muy linda estéticamente. Lamentablemente, debido a incidentes posteriores a la Copa América, el estadio volvió a incluir rejas que separen la cancha y arruinan la visibilidad del espectador en ciertos sectores. Otro detalle menor es que cambiaron el color de algunas paredes y entradas de la medianía del estadio de negro a blanco, un detalle estético sin mucha importancia, pero que en mi opinión personal estaba mejor antes. Igualmente, sin duda un estadio que envejeció muy, pero que muy bien. El otro recinto que tuvo la suerte de ser remodelado fue el Estadio El Teniente de Rancagua. El reducto, que es propiedad de Codelco, fue inaugurado en 1945, pero recién empezó a ser utilizado en 1947. Empezó con una capacidad cercana a las 10.000 personas hasta que fue ampliado en 1962 por el Mundial de Fútbol de aquel año, quedando cerca de los 18.000 espectadores. De esta manera tomaría la vieja forma que tenía el anterior estadio que muchos conocimos. En 2008, gracias a la remodelación que estaban teniendo los estadios de Chile, el recinto mejoró la iluminación, camarines y agregó butacas, reduciendo su capacidad a 16.000 personas. Finalmente sería gracias a la Copa América que sería remodelado por completo, terminando con una capacidad de 14.000 espectadores, donde el estadio pasó a ser un recinto de primer nivel, cambiando la iluminación, la cancha, camarines, etc. Desde ahí en adelante no sufrió grandes cambios. Como en otros estadios, solo se le agregaron rejas que estorban la vista y se le quitaron algunas butacas en la Galería Norte, haciéndole un homenaje a los 16 hinchas fallecidos en 2013, que le darían así un nuevo nombre a esa tribuna en 2022. De esta manera, así sería el tremendo cambio que tuvo el principal recinto de Rancagua. El estadio de la Portada de La Serena también se sumó a la lista de estadios remodelados de cara a la Copa América 2015. El recinto fue inaugurado en 1952 y es la casa del club más antiguo del norte del país, Club Deportes La Serena. En sus inicios era simplemente una cancha de tierra, lo cual cambió cuando el club local entró al profesionalismo en 1955. Comenzó con una capacidad para 9.000 personas, lo cual fue aumentando y disminuyendo con la integración de galerías sobre la pista atlética para albergar más personas en los partidos de fútbol. En 2013 finalmente sería remodelado, obteniendo una capacidad de 18.000 personas con todos los estándares FIFA, butacas en todos los sectores, techo en algunas tribunas y una pequeña elevación para mejorar la visibilidad. Además de que estéticamente quedó bastante bonito, a pesar de que a algunos no les gusta esta estructura exótica que se parece al Estadio San Nicola de Italia. Pero esto fue más que nada para regular la capacidad del estadio. Así, el recinto se uniría a la larga lista de estadios que tuvieron un cambio positivo completamente radical. El Mundial Femenino Sub-20 de 2008 fue otro evento deportivo que benefició por completo al fútbol nacional. Coquimbo, La Florida, Chillán y Temuco serían las ciudades que albergarían el evento mundial, que significaría una remodelación por completo de los recintos de cada ciudad. 3 de estos estadios se encuentran actualmente en la primera división. El Estadio Nelson Oyarzún le da el nombre a un destacado técnico de Ñublense que fallecería en 1978. El recinto fue inaugurado en 1961 con capacidad para 12.000 espectadores. Con el paso del tiempo, el estadio no recibió grandes renovaciones, salvo en 2008, donde el estadio se remodeló por completo, dejando uno de los mejores estadios para ver fútbol en este país, ya que las galerías no solo están pegadas a la cancha, sino que están elevadas unos cuantos metros, de tal manera que tienes una visibilidad privilegiada desde cualquier parte del estadio. Finalmente, el recinto pasó de verse así a verse de esta manera. Hasta el día de hoy no ha recibido grandes cambios estructurales, más que nada el añadido de rejas, el cambio de la cancha y cosas así.
Como se habrán dado cuenta, este estadio es prácticamente un copia y pega del Estadio Bicentenario de la Florida, y es que ambos fueron diseñados por el mismo arquitecto y remodelados prácticamente al mismo tiempo. Y como los lugares en los que estaban ubicados los recintos eran bastante similares, se optó por ocupar el mismo diseño ya que ambos se ajustaban en todo sentido a las necesidades de sus municipalidades. El estadio del sector suroriente de Santiago fue inaugurado en 1986 con una capacidad cercana a los 8.000 espectadores. En su momento era un recinto que albergaba distintos deportes y recién fue en 2008 gracias al evento mundial que fue remodelado aumentando su capacidad a 12.000 espectadores, agregando todas las mejoras que ya vimos en el Nelson Oyarzún, pero cambiando el diseño de los asientos y en el exterior dándole así una fachada hermosa que combina con el sector de la comuna. De esta manera, este fue el tremendo cambio que tuvo el recinto tras su renovación completa. El Estadio Francisco Sánchez Rumoroso fue inaugurado en 1970 y también fue un gran beneficiado de este mundial. El recinto le da el nombre a un destacado alcalde de la ciudad que falleció el mismo año. El estadio empezó con una capacidad cercana a las 17.000 personas y fue recién en 2004 donde recibió una pequeña remodelación debido al Sudamericano 2023 que se jugaría en nuestro país. Donde se le agregaron butacas acolchadas en algunos sectores, se mejoró mucho la estética en general del recinto y se agregó un marcador electrónico especialmente para el torneo. Tras esto su capacidad solo se redujo un poco y sería en 2008 donde el estadio daría el verdadero salto de calidad, todo esto gracias al Mundial Femenino. De esta forma el reducto se reconstruyó por completo alcanzando una capacidad para casi 19.000 personas y con una forma imponente por lo que es llamado el Coloso del Llano. El cambio final es simplemente increíble. El estadio Huachipato Cap Acero fue construido en 2009 tras la demolición del antiguo estadio Las Higueras, que tenía capacidad inicialmente para 10.000 personas. Con el tiempo este estadio fue evolucionando llegando a más de 20.000 espectadores donde incluso se jugaban partidos con más de 30.000 personas debido a que el público se juntaba a ver partidos en los cerros que rodeaban el estadio. Algo simplemente impresionante. Con el paso de los años, esta práctica se terminó por los riesgos que conllevaba, por lo que se instaló mejor seguridad y se estorbó la vista a la cancha con murallas arriba de las galerías. En el 2008 el estadio fue demolido y reconstruido desde cero, dejándolo con una capacidad solo de 10.000 personas, pero con un salto de calidad enorme donde es destacado el estilo inglés que tiene el recinto sin codos y sin rejas que separen las tribunas del estadio, exceptuando claro las galerías, dejando así un cambio que nos dio uno de los mejores estadios del fútbol chileno. El estadio Nicolás Chaguán fue inaugurado en 1950 debido al crecimiento del deporte local, sobre todo en el fútbol, donde el nuevo equipo de la ciudad buscaba un recinto para ejercer localía en sus partidos. El estadio lleva el nombre del dirigente e hincha del club Nicolás Chaguán Nazar, el cual falleció en 1988 después de sufrir un infarto en pleno partido del conjunto cementero. El recinto contaba con una capacidad para 10.000 espectadores. El estadio no recibió grandes renovaciones, sino hasta 2017 donde fue demolido por completo, dando paso a la construcción de un nuevo recinto de primer nivel. El estadio sufrió un giro de 90 grados para que, al igual que todos los estadios del país, la cancha quede alineada de norte a sur. Esto hizo que el recinto perdiera espacio, por lo cual cuenta con una galería menos. Además se eliminó la pista atlética, acercando mucho más al público al espectáculo. De esta manera, en enero de 2019 fue inaugurado el nuevo estadio con una capacidad de 9.000 espectadores, donde se destaca la increíble forma imponente e innovadora con 2 pisos que es pocas veces vista en el fútbol chileno. Además cuenta con 2 de sus tribunas techadas y ser uno más de los estadios que tienen galerías elevadas 3 metros para darle así una mejor visión al espectador, exceptuando la galería sur que también es la única que cuenta con una reja. Lamentablemente el estadio sufrió pequeños cambios que lo hizo empeorar estéticamente, como la eliminación de las butacas en el sector sur, ya que ahí es donde usualmente se gana la hinchada visitante. No sé muchachos, al menos pinten el cemento de color rojo o como el diseño que tenía el antiguo estadio, pero no lo dejen así que se ve horrible, por favor. De igual manera el cambio fue tremendo y nos dejó uno de mis estadios favoritos del fútbol chileno. El Estadio Tierra de Campeones Ramón Estay Saavedra, ubicado en Iquique, que es donde hace de local el equipo de la ciudad. Se inauguró en 1993 y es el último estadio de la primera división en ser completamente renovado. Inició con una capacidad cercana a los 10.000 espectadores que fue variando debido a remodelaciones en la pista atlética y en las galerías. No sería hasta 2017 donde recibiría un cambio radical. Ahí comenzaría su demolición y posterior construcción que concluiría en 2020, donde sería inaugurado con una capacidad de 14.000 espectadores cómodamente sentados. Es considerado como el estadio más moderno del país, por ahora, y tiene una estructura similar a la del anterior estadio, pero mucho más innovadora y una inclinación bastante particular que te da una sensación de vértigo a pesar de no ser un estadio tan grande. Además tiene todas las galerías techadas y con butacas,
por lo que así se dio la creación de uno de los estadios más hermosos del país. El Estadio San Carlos de Apoquindo se inauguró en 1988 y pasó por diferentes fases en su historia. La Casa de la Universidad Católica fue por mucho tiempo un estadio criticado por no cumplir los estándares de seguridad y capacidad para albergar partidos de gran convocatoria. El recinto, que es propiedad del club local, inició con una capacidad de 20.000 personas que se fue reduciendo con el tiempo debido a temas de seguridad. Universidad Católica generalmente hacía de local en la Independencia, pero tras la venta de este recinto, en 1972 surgió el proyecto para tener un estadio propio en los pies de la cordillera. De esta manera, tras su inauguración, en 1999 obtuvo su primer gran cambio donde adquirió un innovador marcador electrónico. En 2012 la capacidad del recinto bajó a poco más de 14.000 espectadores, debido a la inclusión de butacas en distintos sectores del estadio que le darían una estética bastante bonita en su interior con el logo del club, algo similar a lo que hizo Colo-Colo en su momento. También se mejoraron muchos aspectos, pero que con el tiempo quedaron insuficientes respecto a las necesidades de los hinchas y del club, ya que tras grandes campañas del equipo cruzado, el estadio simplemente ya no daba abasto para los tiempos actuales, por lo que se planteó su remodelación por completo, que actualmente está en la última etapa de construcción, y se espera que para el segundo semestre de este año sea inaugurado, dejando así lo que podría ser el mejor estadio que haya tenido el fútbol chileno en toda su historia. El recinto principal de nuestro país fue inaugurado en 1939. Fue cambiando mucho desde sus inicios, variando en su estructura y capacidad, donde en su momento logró albergar a más de 80.000 espectadores. Con el tiempo fue sede de múltiples eventos deportivos y eventos históricos en nuestro país, tanto positivos como negativos. El estadio en sus inicios contaba con un velódromo que fue eliminado para la ampliación del estadio de cara al Mundial de 1962. De esta manera el recinto tomó capacidad para más de 80.000 personas, que se mantuvo por casi 50 años. En 2009 se anunció una remodelación bajo la presidencia de Michelle Bachelet con la idea de modernizar el estadio agregando butacas individuales, techo y la eliminación de las rejas que separaban la cancha, lo cual se cumplió en su mayoría, menos el techado del estadio. Si bien el recinto quedó modernizado, su capacidad se redujo a 48.000 espectadores, por lo cual un año después, en el siguiente gobierno, se prometió volver a ampliar el estadio a 70.000 personas, algo que nunca sucedió, por lo que el estadio mantiene su capacidad hasta el día de hoy, y solo sufrió pequeños cambios con el tiempo, como la mejora en camarines, pista atlética, iluminación y el cambio de butacas que ya estaban obsoletas. Lamentablemente en los últimos años se le añadieron rejas que estorban por completo la vista al espectador y arruina totalmente la experiencia al estadio. De esta manera el Nacional es un recinto que, si bien evolucionó de buena manera con el tiempo, su última reforma ya quedó muy atrás y le urge una ampliación similar a lo que era en su momento, aunque esto es muy difícil, ya que al ser patrimonio no se puede cambiar la estructura, que cada vez está más obsoleta. Durante los años se han dado proyectos para la creación de un nuevo estadio nacional, pero ninguno ha llegado a realizarse. ¿Pero qué piensan ustedes? ¿Deberían remodelar el estadio nacional? ¿Deberían construir uno nuevo en otro lugar? Para mí es urgente tener un estadio nacional con la capacidad que tenía el antiguo, pero con la modernización que tienen actualmente la mayoría de estadios de nuestro país. Espero que te haya gustado, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Adiós.